buenas tardes a todos los que en este momento se encuentran viendo este video. Está elaborado por Karen Lorena González Calderón, aquí presente, estudiante de Administración Pública en la Escuela Superior de Administración Pública para la asignación Problemática Pública. La intención de este video es dar respuesta a una serie de problemáticas y de preguntas que nos hemos planteado en clase con el fin de reflexionar y con nuestros conocimientos como administradores públicos poder brindar una solución efectiva y que genere impactos en la sociedad colombiana alrededor de temáticas como la democracia, la participación y la construcción de lo público. Muchas gracias. Bueno, para abordar ese primer punto es necesario primero hacer un contexto de por qué estamos hablando de la nueva Asamblea Nacional Constituyente. Posteriormente nos situaremos en unos conceptos que debemos tener claros para poder darle avance a nuestro tema y poder hablar el mismo idioma, y ya posteriormente les presentaré mi modelo ideológico para llevar a cabo este proceso. Debemos tener en cuenta que el conflicto en un país como Colombia ha formado parte de la forma de vida e historia de su pueblo. Desde las zonas más alejadas del conflicto, aparentemente, hasta los territorios donde diariamente se enfrentan al temor e incertidumbre de sus vidas y por la de su familia, han sido víctimas de un Estado que descuida a sus habitantes, no les proporciona ni seguridad ni servicios básicos, ignorándolos del proceso de inclusión al desarrollo de manera inequitativa e inigualitaria. Asimismo, se dan origen a grupos al margen de la ley que con el tiempo pierden las bases de su ideología, ensañándose en profundizar una violencia y en hacer más grande el dolor de su pueblo, atacando a civiles indefensos, secuestrando, destruyendo el núcleo de la familia como base del Estado y asesinando por intereses más de tipo particular de la guerrilla que muy alejado a un bien común. Ya son 51 años en que Colombia no ha podido salir de la condición de guerra. Pareciera que al contrario se le sumara diariamente patrocinadores que estén de acuerdo a este tipo de violencias que ya es incontenible. Como nosotros veíamos en nuestro texto de movimientos sociales, es como un proceso cíclico que se da sin origen y sin una finalidad clara, de tal manera que Colombia se ha caracterizado por tener guerras que no llegan a ninguna parte y que sin terminarse empiezan otras y no generan unos cambios para la sociedad, sino al contrario, los inmerge más en el problema. A pesar de esto, hay gobiernos que se han puesto a pensar y a asumir el reto de cómo solucionar este problema de la guerrilla, de la guerra, de la violencia que ha acechado a nuestro país durante tanto tiempo y que también parece ser como producto de una línea histórica que Colombia ha estado sumergida en él. El gobierno de Juan Manuel Santos se propuso entablar un diálogo de paz junto a las FARC en marzo del 2011 en La Habana, Cuba. Ya son casi 4 años de negociaciones en donde de alguna manera se ha logrado acordar algunos puntos, aunque no se ha podido radicalmente aún disminuir las víctimas y resarcir el daño provocado por estos grupos. Es un proceso donde debemos tener claro que las dos partes se deben comprometer siendo coherentes con sus actuaciones y con su manera de reflexionar frente a Colombia, y donde obligatoriamente tienen que perder algo. Pero esa pérdida no va a ser mayor al fin mucho más grande del bienestar para los colombianos. Aún el pueblo en este momento se encuentra en una encrucijada muy compleja porque es el momento de tomar la decisión de qué camino coger. Hay dos. Hay un camino que es el perdón, que aparentemente desde la palabra puede ser muy fácil, pero ponerlo en el contexto y asumirlo se hace mucho más complejo y doloroso para estas personas.
pero que igual te brindan una alternativa de cambiar la situación en la que pues se ha venido manejando este país. El otro camino es mucho más fuerte y es optar por el odio y continuar viendo las noticias inundadas por las masacres, en donde siempre hay muertos que llorar de cualquiera de las dos partes. Coherente a esto, el día miércoles 23 de septiembre del 2015, el gobierno y las FARC alcanzaron un nuevo acuerdo que nos pondrá a pensar y que traerá al debate el tema de la justicia transicional. Un sistema de justicia que paga las condenas y los daños hechos de manera diferente a tener que ir a la cárcel. Son con procesos mucho más sociales y reconstructivos socialmente. Esta nueva manera trae consigo la necesidad de reformar y darle un giro a la normatividad colombiana actual para que se adopte e involucre estos cambios. Es por esta razón que empezamos a hablar de la nueva Asamblea Nacional Constituyente. Y como administradora pública y viendo y teniendo ya algunas bases con respecto a la clase, puedo plantearles un modelo ideológico, metodológico, para lucidar un poco de cómo debería llevarse. En primer punto, puedo decir que debemos tener un tipo de conceptos en donde no se dé la posibilidad de una ambigüedad y todos estemos hablando el mismo idioma socialmente, tanto en La Habana como en Colombia y en todas las regiones de nuestro país. Debemos tener en cuenta. Creo que pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Es una frase muy célebre a veces en la academia de nuestro país y más en esta clase de temáticas, pero en este momento se pone en juego porque hay que en este punto señalar las virtudes que en algún momento la Asamblea Nacional Constituyente del año 1991 logró alcanzar y con base en estas también identificar qué debilidades tuvo y cómo desde el modelo que quiero proponerles podría ser una alternativa a no generarse esas mismas deficiencias. Y pues ya por último explicaré por qué razón considero que debe llevarse a cabo una Asamblea Nacional Constitucional y cómo debería desarrollarse, entendiendo que el constituyente es la reforma general de nuestra norma superior. La constitucional me veo desde el punto de adoptar la norma actual y modificar ciertas temáticas que necesitan ser reconsideradas de acuerdo al proceso actual que estamos viviendo. Ok, entonces, la Asamblea Nacional Constituyente debemos tener en cuenta que es una reunión nacional de representantes populares que asumen el objeto específico de dictar las reglas que en el futuro regirán la relación entre gobernantes y gobernados y el funcionamiento y distribución del poder, fundado en un sistema político-social específico. Es el poder constituyente que opera que opera superiormente al poder constituido. Es importante para este debate entender el papel que juega la ciudadanía y la influencia con respecto a la legitimidad de estos acuerdos que le dan protagonismo al ciudadano. Por tal razón, entenderemos en este trabajo ciudadanía como esa actitud de vida proactiva que busca mejorar las condiciones de vida propia y de la colectividad. Significa algo más que votar y luchar por unos derechos.
Y aquí es donde llega la parte más importante que considero del concepto. Es así, es también asumir responsabilidades y deberes frente a esa colectividad y ser consciente de que mi papel forma un rol importante en el desarrollo de la colectividad. Este concepto es también abordado desde Facing Milani en las comprensiones sobre ciudadanía, un libro de la Secretaría de Educación. Otro tema que es fundamental y que va de la mano con los dos anteriores es sobre la participación. Esa participación es como esa intención motivada del ciudadano proactivo que se permite pensar, reflexionar y debatir con el otro acerca de las problemáticas que los aquejan y cómo poder solucionarlas. Inicia con el reconocimiento de que se tienen unas capacidades y un espíritu crítico a través de una previa formación, consciente de que sus responsabilidades y su papel en la colectividad son fundamentales para darle un giro a esta sociedad y de ir por la vía del desarrollo o por la vía del estancamiento. Por último, para pasar a mi hipótesis, considero que la corresponsabilidad social es uno de los principios que además tocamos en la clase, que es la corresponsabilidad social. Es como los ciudadanos que se ven con esa obligación de contribuir a un bien común. Esto lo encontramos en la Carta Iberoamericana de la Ciudadanía y Gestión Pública. Y teniendo ya claro esto, podemos decir que es necesaria una Asamblea Nacional Constitucional, que medie e incluya los nuevos pactos entre el Estado y los grupos armados al margen de la ley. A través de, primero, una participación activa y responsable de la ciudadanía y de un compromiso también, segundo, por parte de la administración pública comprometida a apoyar, orientar y formar las decisiones consensuadas. Tercero, es una responsabilización de los partidos políticos y de los distintos sectores en buscar el bien común siempre sobre el interés particular. Pero ¿cómo llegar a esto? Porque a veces esta clase de términos y esta clase de conversaciones se vuelven muy utópicas, como si en nuestra sociedad eso no se pudiese dar. Y es porque no se pueden dar de la nada. Esto requiere y es necesaria una formación previa y un fortalecimiento constante y comprometido tanto por parte de la institucionalidad como por parte de la ciudadanía como por parte de todos esos sectores que manejan cierto poder en los desarrollos normales de la cotidianidad. Me refiero al sector económico, al sector político, ¿sí? El sector laboral. Entonces, ¿qué resultados positivos dejó la Asamblea Nacional Constituyente de 1991? En primer lugar, es importante entender que es el empoderamiento por parte de los estudiantes en respuesta a una inconformidad del contexto en una actitud activa y propositiva. ¿Por qué considero que eso es importante? Porque nosotros ahorita como colombianos nos podemos quedar perfectamente sentados viendo nuestra pantalla o encerrados en nuestras casas en los campos y esperar a que otros tomen las iniciativas y que otros nos digan qué es lo mejor para nosotros y cómo nos lo vamos a solucionar, corriendo el riesgo de que esas propuestas no vayan acordes con lo que realmente necesitamos y ya no haya nada que hacer y tengamos que asumirlo, a menos que la participación activa de todos los personajes de la sociedad pues permitan construir eso que realmente necesitamos. Segundo, es muy importante cómo se reunieron a plantearse los problemas y a proponer soluciones. Formación ante todo. Es muy fácil para un colombiano, considero en ocasiones, plantearse las problemáticas y creo que nos hemos vuelto expertos en identificar cuáles son los problemas de las organizaciones, cuáles son los problemas sociales.
pero ¿qué tan capacitados o qué tanto hemos desarrollado nuestra capacidad de proponer soluciones, de dar alternativas frente a las dificultades que nos acechan? Eso es un poco más complejo y que considero que es el reto que tanto como administradores públicos, como ciudadanos y como todo integrante de esta sociedad colombiana debe enfrentarse. No importa si estudia ciencias políticas o si es abogado o si es ingeniero, todos estamos involucrados en esa misma problemática y tenemos que, mediante nuestra formación y mediante nuestras capacidades, tener una responsabilidad social frente a esa colectividad y utilizar nuestra formación para fortalecerla. Nuestra metodología. Bueno, esta metodología a la que me refiero es la siguiente. Nosotros en clase nos preguntábamos, bueno, si hiciéramos una asamblea nacional, constitucional, ¿quiénes la integrarían? Si algo vimos en la Asamblea Nacional del 91 es que esta parte nunca se configuró, se prestó para volatilidad y para que diferentes sectores e intereses aprovecharan esta oportunidad para entrar a la asamblea y para postular sus diferentes intereses. Pero esta vez, y ya teniendo claro que va a haber ese proceso, tenemos todo el tiempo del mundo para proponernos y reflexionar quiénes deben integrar. A mi propuesta sugiere los siguientes: 2 representantes independientes, o sea, no pertenecen ni a movimientos políticos, ni a partidos políticos, ni a sectores. 2 representantes por departamentos y municipios. Ese es los primeros que deben integrar. Debe haber un representante por cada partido político y por cada movimiento constituido legalmente en Colombia, reconocido. Un representante por los diferentes sectores, me refiero a sectores económicos, educativos, sindicales, agrarios, ambientales, estudiantiles, afrodescendientes, indígenas, raizales, mujeres, etcétera. Todos los sectores que ahorita tengan una representación y que deben estar inmersos en este proceso. Importante, deben estar un grupo especializados en los procesos de paz, de administradores públicos encargados de configurar esas decisiones, hacerlas acorde a la ley y guiando y orientando siempre los procedimientos en los que me considero muy buenos y que tenemos esa facultad. Otro de los que deben integrar esta Asamblea Nacional Constituyente son los medios institucionales, los medios de comunicación institucionales, un representante del gobierno, unos 2 representantes de ONG que estén al servicio y pendientes siempre del cumplimiento de los derechos humanos, un representante de las FARC y un representante de la fuerza pública. En conclusión, que en total número de impar para una toma de decisiones sin oportunidades a vicios ni a respuestas inconclusas. ¿Sobre qué? Bueno, en este punto es importante recalcar algo que a mi parecer fue desventajoso para la Asamblea Nacional del 91 y que no permitió que la iniciativa de los estudiantes se desarrollara completamente. En ese sentido me refiero a que ellos en su crítica a la situación actual atacaron muchos focos, muchos problemas, no focalizaron los primordiales y esto se prestó para que, como dije desde el inicio, ciertos intereses particulares aprovecharan este espacio para generar leyes a su favor. Por tal razón, en esta nueva asamblea, propongo definir solo una problemática,
una agenda especializada sobre ese conjunto de temáticas que van a acuerdo y responden a esa problemática. Acuerdo de paz en este caso. Siempre por la defensa del interés común antes que el particular. Eso debe tenerse en cuenta. Creo que este modelo está dividido por etapas. Esas etapas, antes de dar inicio a cada una, están en permanente transmisión, tanto por televisión como por radio. Las fuentes o los medios de comunicación institucionales en un resultado permanente, y en los privados, los medios de comunicaciones privados, tienen la responsabilidad social que se impondría en ese momento de transmitir y de estar en constante conexión con este proceso, de tal manera que, si bien se sabe que los ciudadanos no son muy apegados a los canales institucionales, tengan la oportunidad de ver esa misma información que se va a transmitir en el canal institucional por los canales privados, con unos estándares de tiempo y condiciones necesarias. Es necesario que la información deje de ser sesgada y que deje de ser influenciada por otros y que se pase tal y como se está dando. Esas etapas, tengo 9 etapas inicialmente. La primera etapa es etapa de formación. Creo que todo proceso de participación es necesario que, si la ciudadanía es fundamental en el proceso, esté capacitada. Que si la institucionalidad es parte del proceso, también esté vinculada y atenta a la temática. Que si los sectores forman parte importante, se prime como una especie de propaganda, una especie de promoción que a todos estos actores nos configure a un núcleo, a un foco, donde se vea la necesidad de por qué luchar por conseguir eso, ¿sí? A veces tener muchos focos o no definir bien el enemigo, como en ese caso lo decía la lectura, de pensando de nuevo la Asamblea Nacional Constituyente, nos permite no focalizarnos, sino enfocarnos en qué actividades y actividades concretas nos sirven para dar respuesta a nuestras problemáticas. Entonces me parece primordial eso. Entonces, reitero, prima la promoción y el incentivo por el tema. Ese tema que va a generar una identidad y que va a generar una responsabilidad social. La segunda etapa es la elección de representantes. Si bien anteriormente definía quiénes deben integrar esta Asamblea Nacional, esto como van a ser representantes por municipios, representantes por partidos políticos, igualmente por sectores, y va a haber un grupo especializado en administradores públicos, tendrán un tiempo determinado para que elijan a esos representantes que van a ir a participar en la Asamblea Nacional Constituyente. No con la intención de que entonces, con la visión paternalista, ellos son los mesías, son los que van a ir y solucionar los problemas, no, sino como los intermediadores entre esas colectividades particulares y la Asamblea Nacional Constituyente. La tercera etapa es establecer una agenda que defina la problemática alrededor del tema. Entonces, el acuerdo de paz es como la razón por la cual se piensa en esta nueva asamblea, pero entonces, ¿qué problemáticas y qué focos cruciales son los que involucran esa temática, esa problemática? De la misma manera, la cuarta etapa es generar unos comités mixtos entre los que ya quedaron elegidos. O sea, no tiene que quedar el gobierno con el representante de las FARC, ni los sectores con los partidos políticos, sino que sea de una manera muy conjunta y que se dé, si está bien, por medio de juego. O sea, que no esté esquematizado en los comités, que se den muy al azar, que haya posibilidades de eso. Esos comités tienen 2 tareas fundamentales: identificar inicialmente las alternativas por comités. Van a ver, entonces ellos se pongan a pensar, ya teniendo
como base una conexión con la comunidad que los puso ahí, cuáles son las alternativas que se plantean y que están promoviendo. Y finalmente también esas soluciones, o sea, las alternativas son muchas y concretarlas en soluciones. Tales soluciones que salgan por cada comité se va a condensar en posturas y se van a votar. Al tener como ya definidas esa identificación de alternativas y ya teniendo como base las problemáticas que van a atender, se genera una segunda agenda. Esa es mucho más precisa. En la séptima fase es el debate de las alternativas y se vota. Nuevamente se vuelven a formar los comités para identificar las alternativas y las soluciones sobre ya estas problemáticas específicas que la segunda agenda consolidó, y se van a votar. Se van a publicar los primeros acuerdos, y todos los acuerdos a los que se lleguen a acordar, y finalmente pues se aprobaría esa Asamblea Nacional Constituyente de manera que haya todo el proceso ido acorde a la corresponsabilidad social, a la responsabilidad, a los deberes y a los derechos, no solamente como una temática de exigir, sino como un compromiso. Una nota que quiero hacer énfasis en esta metodología la cual propongo es que el tiempo, el afán porque se desarrolle el proceso no es pertinente. Inicia, según el ejercicio, en el 2016 y tendrá que durar lo necesario para que el proceso y las dinámicas se den acorde a las reglas de juego planteadas y se den acorde a la mayor accesibilidad para todos los ciudadanos en participar en estos. Es también una cuestión que dice, bueno, mientras ellos ya están en acuerdo de paz y mientras ellos están en el debate de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué norma rige? Me parece que la norma actual, la Constitución, la que dejó la Constitución de 1991, seguirá rigiendo hasta que esta última fase, que es la de aprobación, no se haya culminado. De tal manera que en paralelo se estén llevando los dos procesos sin que genere un desorden administrativo y un desorden organizacional de Colombia y se vaya fortaleciendo. Bueno, tengo una pequeña conclusión la cual quiero compartirles y es la siguiente. Teniendo en cuenta que una gran constitución tiene que ser negociada con todos los diferentes sectores de la sociedad. Es el primer paso y acto de ciudadanía y define lo que es ser un ciudadano hoy en día. Es importante tener en cuenta que este proceso no solamente se va a dar para definir unas normas, unas reglas de juego y una manera de desarrollarse en la sociedad colombiana, sino que nos tiene que ayudar a formalizar y a por fin quitarnos esa brecha de que la ciudadanía es alejada de nosotros y que la participación es mucho más alejada de nosotros. Muchas gracias, este es nuestro primer punto. Vamos con el segundo. Bueno, para este punto de dar solución al diagnóstico, tomé como base las lecturas trabajadas en clase por Juliet Massal y Giraldo y dividí esas problemáticas identificadas en tres ejes. Tres ejes que cada uno es un actor fundamental para el desarrollo de la democracia y para generar un impacto positivo y radical en la solución de los problemas. Radical en el mejor sentido de la palabra. El primer eje es la institucionalidad. Voy a trabajar 4 puntos. La institucionalidad tiene un problema de falta de legitimidad,
administración pública desarticulada, descentralización y ineficiencia de los mecanismos de participación. Para tomar el primero, que es la falta de legitimidad, puedo identificarlo básicamente con dos aspectos. El primer aspecto es la abstinencia de participación ciudadana. Nomás hay que ver el censo electoral de las últimas elecciones en el país, tanto municipales, departamentales, y son abrumadoras. Eso nos refleja a nosotros que hay una ciudadanía que no está creyendo en ese mecanismo, que no está viendo resultados frente a su decisión, o que su decisión simplemente no significa nada para una colectividad. El siguiente punto, y es un punto más que nos toca a los administradores públicos desde lo presupuestal, pero que tiene una incidencia en el desarrollo de las dinámicas de la administración pública y poder hacer una política pública o poder implementar de manera eficiente un plan de desarrollo, es el tema de la responsabilidad y el pago tributario de los ciudadanos. Muchas veces se ha demostrado que los ciudadanos no pagan impuestos porque no ven una reciprocidad en estos frente a lo que pagan y a lo que reciben del Estado. De tal manera que yo me tomo el atrevimiento de leer textualmente un párrafo este es un libro de comprensiones sobre ciudadanía. Él es Luigi Accurdi, que dice lo siguiente, y quiero analizar a continuación. Cuando el contexto en el que vivo, o sea, en el que vive el ciudadano, me muestra que se interesa por mí y mis asuntos, me siento obligada a responder a ser un buen ciudadano. De lo contrario, intentaré perjudicar al Estado, por ejemplo, no pagando los impuestos. ¿De qué manera esto tiene realidad? ¿De qué manera eso toma incidencia en nuestra actividad como ciudadanos? El siguiente tema de este eje institucional que he diseñado es el siguiente: la administración pública desarticulada entre las mismas entidades. Se ha demostrado que si se solucionan, que si bien hay unas políticas públicas, no hay una interacción entre las entidades y entre las mismas problemáticas. Pareciera que la institucionalidad fueran organismos independientes y que no hubiesen temas que los lograsen volver ser uno, ¿sí? Otra desarticulación es entre el ciudadano y las políticas, la ciudadana y la administración pública. ¿En qué sentido? Este punto lo trabajaré más en el cuarto punto, pero en este momento quiero decir que la administración pública en qué medida no está siendo, no se está relacionando con su ciudadano, está siendo parte de un procedimiento nada más, y aunque es función de los administradores públicos hacer todo el andamiaje para que el Estado funcione y podamos tener lo que tenemos actualmente, también ha sido falta y es un punto que nos retrasa y que no nos deja avanzar eficientemente. El siguiente punto es la descentralización como un reto, lo veo yo, porque no solamente dar funciones y delegar responsabilidades a los diferentes entes territoriales y que ellos tengan su autonomía tanto presupuestal como administrativamente, sino también hay un punto donde se tienen que articular todas estas entidades y hacer efectivo esos derechos y esos deberes. ¿A qué hago yo? A que la interacción de estas entidades es importante porque reconoce unas necesidades y unas problemáticas y asimismo se puede institucionalmente atacar. Cuando no hay conocimiento de qué le está pasando al otro, muchas veces uno tampoco va a importarse. Entonces, cuando ya desde la institucionalidad
me da un ejemplo, por ejemplo a la ciudadanía, de que tanto lo que pasa en Chocó es importante para Bogotá, o que hay que tener un plan de desarrollo no transversal por temática, sino también por necesidades que nos acojan a todos, puede hacer que ese ciudadano se sienta importante y necesario para el desarrollo de este país. La eficiencia en los mecanismos de participación es un eje, es un punto fundamental en este eje que nos va a dar paso al siguiente, en el sentido de que la administración pública ha olvidado su papel en formar a los ciudadanos y no solo verlos como un mecanismo para legitimar procesos, sino también como un personaje, como un sujeto que tiene las capacidades suficientes para dentro de su caracterización poder aportar algo. ¿A qué me refiero? Que la administración pública, la institucionalidad, tiene que reconocer al ciudadano como alguien que puede aportarle, ¿sí? Y que debe, para ser efectivos los mecanismos de participación, tener unos conocimientos básicos, qué son, cómo son, en qué momento ser parte de ellos. Y esto nos da paso al siguiente eje, que es la ciudadanía. La ciudadanía presentó 4 problemáticas inicialmente, y es una de sus razones es por la falta de participación a la que nos referíamos, es la abstinencia de participar, ¿sí? Entonces, el desconocimiento de esos mecanismos y de que se trabajan en esos mecanismos hace que las personas se abstengan y digan, ese espacio no está diseñado para mí, o ese espacio no está trabajando temas que a mí me interesen, que me conciernen trabajar, entonces simplemente no participo. El desinterés ante todo sobre lo público, es se puede analizar desde diferentes enfoques y desde diferentes puntos de vista, porque el desinterés de lo público es algo paradójico en el sentido de que nosotros somos los que construimos lo público, ya sea desde nuestro uso cotidiano o desde nuestros impuestos. Entonces, ese desinterés por lo que le pasa a la colectividad es una problemática que debe tratarse para mejorar el desempeño de la democracia. La no confiabilidad y ruptura entre las relaciones entre administración, ciudadano y gobierno. Cuando el ciudadano no confía en los mecanismos que se han diseñado previamente para atender esas necesidades y para lograr entablar una comunicación con el gobierno, pues no es posible generar estas dinámicas de participación. La información incompleta y sesgada. Hay falta pluralidad de ideas y, como decía Julien Mansell en su texto, definir colectivamente qué se entiende por participación, qué se entiende por debate, un debate que no es sentarse y dialogar temas personales, sino es un debate común, ¿sí? Un debate racional e inteligente. En esto va muy ligado a lo que yo decía anteriormente, si no hay una formación, si no hay una interacción entre lo que se conoce y lo que se hace, muy difícilmente se va a poder llegar a generar un debate inteligente, diría yo. Un debate que no se quede en la legitimidad de un espacio, sino a la legitimidad de unas decisiones, sino que llegue a generar impactos positivos posteriormente. Y una ciudadanía, otro punto importante, es la cultura del no participar. La cultura y el interés particular sobre lo común. Es un tema importantísimo porque es sobrepasar del ser individuo al ser ciudadano. Es un proceso complejo pero necesario. Es decir, la democracia no está hecha para beneficiarme solo a mí, sino está hecha para que todos podamos salir beneficiarios
de estos procesos. Entonces, es un proceso cultural. El individualismo debe dejarse atrás y pasarse a unas dinámicas de colectividad. Eso es fundamental. Nuestro último eje son los sectores. Me basé en dos sectores inicialmente, el político y el económico. ¿Por qué razón? Porque el político en la historia de Colombia se ha caracterizado por ser uno de esos de ser unos de esos mecanismos diseñados pero que no generan legitimidad completa en la ciudadanía. Por tal razón es que la juventud, una población importante para el desarrollo de una sociedad, más del 80% no cree en la política, ¿sí? Y es porque estos sectores políticos con sus formas de actuar han retrasado ese conocimiento y han convertido en la connotación social la política igual a politiquería, algo que para, para atender y hacer un barrido entre todos estos ejes debe cambiarse inicialmente. Los ciudadanos deben ser sujetos políticos y no sujetos que se dejan guiar por la politiquería. ¿Eso qué quiere decir? Los altos niveles de corrupción, que es una de las problemáticas de este eje, han llevado a lo que yo decía anteriormente, a la falta de legitimidad y a la abstención a participar, porque siempre los resultados de estos partidos benefician a esos sectores, benefician a intereses particulares y no a un interés común. La siguiente problemática es la concentración del poder, y a esto me refiero al sector económico también, porque si bien trabajamos en la lectura de la esfera pública y los medios de comunicación, nos dimos cuenta que el factor dinero, el factor poder económico en Colombia en la construcción de una opinión pública ha sido fundamental. El que tiene esos recursos puede plantearse frente a los otros que no lo tienen. Estoy hablando de que el que puede, entonces manipula los medios políticos, manipula las leyes del país y llega a tener un espacio privilegiado dentro de este escenario de la democracia. Y eso, para una buena democracia, para una sana democracia, no se debe permitir. Es por esa razón que los medios de comunicación no deben ser de unos, sino deben ser de todos, y que deben manejar lógicas globales, obviamente, porque de esta globalidad es la que se adhieren estos sectores, de que toca llenar los mecanismos de comunicación con la globalidad acorde a ella, y se sirven para defender unos intereses particulares, lo cual se puede respetar desde la pluralidad, pero no se puede respetar desde la desinformación a la ciudadanía. Eso no. Otra parte es que políticamente y socialmente ya se reconoce que para ser un edil, para ser un senador, para ser presidente, hay unas cuotas de dinero que si tú no tienes, tú ya sabes que no vas a llegar. Y es ahí donde uno se pregunta si ya está contabilizados esos ingresos, que son muy grandes. Estamos hablando de miles de millones de pesos para acceder a un cargo de participación popular. Entonces uno se dice y se pregunta, es simple lógica de mercado que si yo invierto cierto dinero, si ciertos me patrocinan para poder llegar a lograr ese objetivo de acceder al cargo, a acceder a esa representación política, pues en algún momento voy a intentar recuperar esos ingresos. El mercado es muy claro en eso. Entonces, ¿por qué permitir que esas dinámicas sean naturales en nuestro contexto? ¿Por qué decir, si usted tiene cierta plata, puede siquiera pensar en llegar a ser edil? Esto debe llegar el Estado a regularlo y a poner unas brechas donde no todos pueden ser manejados y manipulados por el dinero. Entonces yo propongo, ¿por qué no poner unos precios estándares, unos valores estándares
hasta donde usted puede llegar a invertir para ser candidato, ya sean por cuestiones de información, de mecanismos, de medios de transporte en todo lo que es la campaña, cosas muy básicas, pero que sea el ideal del partido, ¿sí? Que sea la formación de ese candidato la que prime los ideales, la identidad moral y social que tiene esa persona. El siguiente punto para finalizar este diagnóstico es la carencia nuevamente de una legitimidad en la creabilidad de los partidos políticos, de los movimientos políticos y cómo eso ha creado impactos sesgados. Pues esto no se aleja mucho de lo que he venido diciendo, de que cuando no hay legitimidad sobre algo, socialmente se nota y es evidente, ya sea desde la institucionalidad, desde la participación ciudadana o desde el reconocimiento de los partidos políticos. O sea que, en conclusión, una de las principales conclusiones de este primer ejercicio es: si no hay legitimidad, no es posible que los procesos se lleven con pluralidad y con participación, porque va a ser reducida. No todos van a acceder y no todos van a tener la intencionalidad de acceder. Para fortalecer este punto es necesario hacer un contexto teórico y es el siguiente. ¿Qué es democracia? ¿Cierto? Porque estamos hablando de una democracia, pero ¿qué tipo de democracia? El sistema político es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo a elegir y a controlar a sus gobernantes. ¿Qué es esfera pública? Según Habermas, y como lo hemos trabajado en clase, es el espacio en donde los ciudadanos deliberan sobre sus problemas comunes, no los problemas de mercado ni los problemas individuales. Es totalmente diferente a esto. ¿Qué es opinión pública? Si bien es la interacción discursiva, es un consenso racional del bien común que no es decisorio, pero que sí influencia en gran manera en la toma de decisiones. Nancy Fraser. Y los partidos políticos, podemos ver la connotación que le da el profesor Giraldo en su texto, y son unidades de personas que se agrupan avalados por una constitución política que les da ese derecho y que defienden unos ideales en busca del poder. ¿Cuál es la importancia de los partidos políticos? La pluralidad de ideas que deben mediar, son organismos que deben mediar entre el Estado y la sociedad, y que por último son los que generan esos trámites de las demandas de los ciudadanos. Son importantes estos términos porque no solamente en el continuo de nuestro ejercicio vamos a necesitarlos, sino porque si bien decía Jessie Masser, es importante formar una sola connotación de participación y democracia para evitar la pluralidad y incertidumbre sobre estos temas. Muchas gracias. Bueno, para nuestro tercer punto tendremos en cuenta el diagnóstico que anteriormente exponía, y para hacer la reforma a la democracia colombiana señalaré 4 pilares que, a mi parecer, de ellos dependerá el avance o el fracaso de este proceso. Inicialmente, considero que es el sistema educativo del país el que se debe encargar de un proceso a largo plazo de formación constante, continua, sobre la participación de sus ciudadanos. Recordemos que todo ciudadano tiene que pasar por estos filtros y tiene que formarse desde ellos. Es por eso tan importante la tarea de generar espacios de participación desde el colegio, desde la universidad, y formar al ciudadano constantemente ya en sus ejercicios laborales, por ejemplo. La participación y la democracia van de la mano, pero
tienen que ir de la mano con unos principios y unas fortalezas inculcadas y culturalizadas en su manera de vida. Por eso considero que el fortalecimiento a los principios es el segundo pilar importante. Uno de los principios que ya deberíamos estar teniendo en cuenta en nuestro desempeño cotidiano como ciudadano son los que expone la Constitución política, que considero que son muy acertados y que, llegado a tal punto de cumplirlos a cabalidad y de ser coherentes nuestros comportamientos con respecto a ellos, estaríamos hablando en otro contexto. Pero entonces ahí eran unos principios. Son el principio de inclusión, el principio de convivencia, de solidaridad, de respeto, de diálogo y el principio de identidad, como bases fundamentales para poder generar estos procesos. Instaurar como tercer punto unos incentivos, porque venimos de una racha muy fuerte en la que el ciudadano no se interesa por por lo público, por su entorno, por su colectividad o no en su completitud. Por tal razón, debemos atraer a estos ciudadanos y propongo yo, ¿por qué no? A la medida que el ciudadano activamente, responsablemente, participe, se comprometa con participar, ¿sí? Con hacer parte de las mesas de diálogo, con hacer parte de los cabildos, con hacer parte de esos diferentes escenarios de participación, se les tendrá en cuenta en la disminución de los impuestos. Es decir, que es proporcional a lo que yo participo, en lo que el Estado me reconoce ese tiempo que yo aporto al otro, al ciudadano, a lo público, con referencia a los impuestos. Eso puede ser una medida que, a mi parecer, y analizándola desde diferentes alternativas, pues puede incentivar la participación. De pronto quede como rasgo característico de la participación colombiana, pero digo yo, es mejor subir el nivel tributario en un cierto porcentaje un poco menor, pero a comparación de eso, contrastado con que hay una participación mucho más activa y mucho más eficiente, yo considero que vale la pena. Nuestro cuarto punto es el fortalecimiento institucional. Creo que en este caso el papel de la administración pública, como más adelante lo explicaré, como el fortalecimiento y la cohesión de las diferentes instituciones del Estado, deben estar sumamente conectadas y relacionadas con su entorno, no ser un ente alejado a la cotidianidad y al contexto, sino en constante comunicación y convivencia con la ciudadanía, lo cual como decía en el diagnóstico, es totalmente un reto, porque la descentralización nos lleva a preguntarnos cómo esos procesos precisamente pueden ser cohesionados y llevar una línea conductora transversal a todos, donde en cada momento se esté valorando y se esté repetidamente renovando esa información, ¿sí? Entonces, me voy por el primero, el sistema educativo. Cuando la escuela abre las puertas, invita, acoge, se transforma. Se superan barreras de la edad entre niños y los más viejos, de la comunidad, entre el conocimiento científico y el conocimiento popular, entre los que tienen un título y los que no. Construir una cultura de paz es establecer puentes entre un acto de simple aproximación, es un paso importante para su promoción. ¿A qué me quiero referir? A que hay que hacer un cambio
de modelos mentales desde lo educativo. Ver a los problemas no como una crisis o como barreras, sino como unas oportunidades para enseñar de otra manera y para obtener mejores resultados. No podemos toda la vida y la historia de Colombia que aparezcan en los libros de historia. Colombia siempre fue un país que nunca participó, que nunca se interesó por, por, por su mismo entorno, ¿sí? Que siempre fue ajeno a las decisiones, pero que siempre fue muy activo en la crítica de esas decisiones. Entonces, me parece que el sistema educativo debe ser un promotor de líderes, un promotor de actores políticos, actores que aprenden a ver la vida desde una visión crítica constructiva. Creo que es muy importante formar al estudiante, formar al niño, como que las cosas no están dadas, como que superar esa barrera de que una persona viene sin ningún conocimiento, llega a la escuela y se enriquece de todo lo que el maestro o el profesor tenga para suministrarle a uno. Yo creo que esa palabra de alumno tiene que transformarse activamente en algo más constructivo. El rol que cumple cada persona en la sociedad es importante. Muchas veces el Estado mismo, la institucionalidad, ignora las capacidades que los ciudadanos tenemos. Y los ignora porque o no tienen un cartón, o no tienen un trabajo prestigioso, o son estudiantes que no generan ninguna productividad. Y no me parece que esa visión construya y aporte a la sociedad que queremos formar democráticamente. Si bien Colombia es un país multicultural, pluricultural, nos pone eso una barrera, pero ¿por qué no lo vemos como una fortaleza? En el sentido que esa variedad de ideas, si son bien orientadas y bien condensadas, pueden generar a que ellas mismas generen sus productos de solución. Así lo demuestra la naturaleza. La naturaleza no es homogénea, es totalmente heterogénea, pero esa misma genera esos procesos en los que se autorregula y en los que genera sus mismas alternativas para solucionar. ¿Por qué no aprender de eso? Las capacidades no deben ser ajenas a la institucionalidad y a la participación. El rol que cumple el ciudadano y la importancia debe ser preponderante al momento de ejercer la ciudadanía dentro de un perfil de la democracia. Entender que esa esfera pública no es solamente saber que se va a hablar del bien común, sino saber que lo que se debate en esos espacios va a significar reflexionar, generar un proceso de pensamiento sobre algo que me está afectando, pero que a veces lo vemos como normal, como cotidiano, como que así tiene que ser, como el caso de la violencia. En el ejercicio aporta mucho y es de vital importancia traer ejemplos legales, normativos, vivenciales en el país que ahora están demostrando que estos procesos sí se pueden dar. Y si bien en nuestra ciudad, Bogotá, se desarrollaron algunos procesos de participación con los presupuestos participativos desde las diferentes localidades, no podemos ignorar procesos que se están llevando en otros departamentos que ya están resonando, o sea, ya lo están reconociendo mundialmente, y a pesar de ese reconocimiento y de que la gente es consciente de que hay algo diferente que han hecho para tener unos resultados superiores a los que uno tiene, no hacemos nada para copiarlos o para siquiera reflexionar sobre ellos. Me refiero al caso de Medellín. Es un departamento que en este momento se está viendo favorecido de un proceso de formación interno que ellos tuvieron, de identidad y de corresponsabilidad de tener una ciudad
construida desde lo público, protegida desde lo público e incentivada desde allí mismo. Es importante ver cómo los modelos de participación que se generan en esta ciudad han generado que su desarrollo sea aún superior al de otros municipios, que su movilidad y su ordenamiento territorial vayan acorde a eso y que finalmente se logre conseguir algo que es en ocasiones complicado desde un mundo multicultural, y es identificar una identidad y protegerla y defenderla y apropiarse de ella. Un ciudadano que no ejerce su ciudadanía activamente no puede tener una identidad, y eso lo va a llevar a que no puede apropiarse de nada y mucho menos hacer sentir de sí mismo que eso me afecta, que debo protegerlo, debo cuidarlo y debo incentivarlo. Es por eso que mi propuesta a la reforma democrática me lleva a reflexionarme el mundo desde que hay otras maneras de pensar y de verlo, y no desde un sesgo y desde una barrera de que las cosas siempre tienen que ser como se han venido haciendo. Es momento de reflexionar sobre esto. Insisto, mi pilar principal va a ser siempre el sistema educativo, siempre va a ser cómo la administración y la institucionalidad se abren al ciudadano y cómo el ciudadano se abre a la institucionalidad. Cómo las normas dejan de ser una brecha de inconformidad para ser aplicables y no ser un mecanismo de manipulación de algunos intereses, que las leyes estén hechas para todos y no para los que influencian con sus poderes económicos y sus poderes económicos y políticos las decisiones de las leyes del país. Este sería mi reforma a la democracia. Continuamos. Bueno, nuestro cuarto y último punto consiste en plantear una reforma a la administración pública que se ponga a tono con la nueva democracia que se quiere construir en Colombia. Para el abordaje de este punto y en coherencia con lo que yo inicialmente planteaba de los procesos que se tienen que instaurar para una nueva Asamblea Nacional Constituyente, planteo lo siguiente. Inicialmente tenemos que retomar la importancia de relacionarse y conocer al ciudadano, ¿sí? La administración pública no puede continuar viendo al ciudadano como un sujeto de peligrosidad, que nos genera a nosotros un peligro, que nos genera a nosotros incertidumbre y desconfianza. Nosotros, para poder llegar a ese punto de confiar en el ciudadano, también nos compete como administradores públicos lograr una relación mucho más continua y permanente con este ciudadano, conocerle no solo en sus aspectos problemáticos, sino también en sus aspectos de capacidades y conocimientos. Dejar un poco de lado que el administrador público tiene toda la información, ¿sí? Y que el otro, el que está viviendo en el contexto, nos pueda a nosotros ayudar en gran manera replantearnos y proponer soluciones participativas ante todo. Nuestro segundo punto es transformar, ¿sí?, esa visión de control ciudadano que el administrador público muchas veces le tiene. La rendición de cuentas, si bien se ha convertido como un proceso para legitimar decisiones, ¿sí?, y para dar resultados, ya sea buenos o malos, debe ser más como unas dinámicas donde se deje ver como policía, donde se deje ver como una fiscalizadora y reactiva, y pasarnos más a un concepto de control ciudadano moderno, en donde exige al administrador público una autoevaluación, un autocontrol, y que vea el control como proactivo. ¿A qué me refiero con este punto? Inicialmente a que de pronto
según lo debatido en clase y con experiencias personales, el ciudadano, cuando interactúa con la administración pública, de las dos partes no se encuentra cómodo, ¿sí? Encuentra como si estuviera interrumpiendo o como si estuviera desacelerando una serie de tareas. ¿Mm? Considero que esta reforma consiste en ver el control, ¿m?, como una actividad permanente, dinámica y muy acorde a nuestra función. Otro punto importante es la especialización de la administración pública. Fundamental me parece a mí, porque cuando un administrador público está preparado para atender ciertas dinámicas, ciertos contextos, la cuestión del mérito se vuelve fundamental, ¿sí? Ya va a dejar de un lado esa costumbre o cultura clientelista y va a emerger un nuevo administrador público que se ha ganado ese puesto por una investigación, por un mérito de conocer y profundizarse en una problemática, y que desde sus funciones y desde sus responsabilidades a las que él asume puede aportar mucho más, ¿sí?, a su cargo, a su ciudadanía, a la gestión administrativa pública. También nos pone un reto, y es la estabilidad laboral del administrador público, cuando forma parte de un espíritu colectivo de la organización. Eso nos permite a nosotros no ver nuestras dinámicas laborales como un proceso más para recibir simplemente un salario y posiblemente a los 2 o 3 meses siguientes pasar y saltar a otra organización, volverme a adecuar, lo cual nos quita eficiencia, retrasa los procedimientos, las dinámicas, al contrario de que un administrador público que llegó e ingresó a la función por su mérito y por sus grandes aportes, pues puede lograr un resultado de impacto mucho más a largo plazo. Un proceso al cual también le puede llevar un control permanente desde su función, entablar un control con el otro, que es lo que yo me refería en el punto anterior. Aquí también llega otro de los temas fundamentales para un administrador público, y es que nosotros nos estamos enfrentando no a una sociedad homogénea ni a un grupo de ciudadanos que piensan muy similar, sino todo lo contrario. Nos estamos enfrentando a administrar un conjunto de sociedades que, si bien están inmersas en una nación, son muy diversas y son muy pluriculturales. Eso nos obliga, y en parte por enriquecimiento de nuestra carrera, a ser multifacéticos. Una reforma administrativa pública que se adapte a lo que ahora queremos llamar como la nueva democracia debe estar y debe manejar muy bien los ámbitos técnicos, normativos, y saberlos convertir y direccionar a la estabilidad, a la presencial e interactiva relación con el ciudadano. Es más allá de regirse a unos simples procedimientos normales y atreverse a proponer alternativas de manera propositiva y creativa. En esta parte multifacética a la que nos referimos, es que el administrador público debe ser mediador, ¿sí?, orientador, que si un ciudadano necesita de un conocimiento o de unos saberes, el administrador está en la capacidad de realizar ese asesoramiento. En este punto es importante: los administradores públicos no somos máquinas de procesos, ¿sí? Las variables tiempo y las variables resultados no deben ser cruciales en el sentido de
estrictos. ¿A qué quiero hacer referencia? No es que nosotros no estemos obligados a cumplir con unos objetivos y a comprometernos con unas metas organizacionales, por supuesto que no, estaríamos en contra de nuestra misma función como administradores. Lo que me refiero es que muchas veces estas variables nos condicionan a entregar resultados al afán o a cumplir con resultados estándares, pero con el nivel de calidad es muy relativo, muy poco de impacto a largo plazo, que es lo que en verdad un administrador público se puede caracterizar eficientemente por eso. Entonces, yo digo que no somos máquinas de resultados vacíos. Debemos es incentivar a la calidad y a que el administrador en sus trabajos se vuelva más humanizado en el sentido de relaciones con el ciudadano, relaciones con su entorno. Continúo con que es importante en esta nueva reforma de la administración entrar a considerar que y a retomar el teoría de sistemas, en el sentido en que todos estamos interrelacionados de una manera interdependiente y que de alguna manera mi función afectará al otro, y también de la misma manera es muy importante lo que yo alcance a avanzar para que el proceso siga su continuo desarrollo, y si hay alguna problemática entre todos estar como en el mismo contexto y poder responder eficientemente a estos mismos. Entonces, lo cual me obliga a tocar el tema de la burocracia, y no en un tema totalmente radical de que es mala o buena, porque creo que estos criterios en su plenitud no pueden ser trabajados desde la administración pública. ¿Por qué? Porque si bien tiene fortalezas, tiene debilidades. Y a veces los colombianos, los administradores públicos, nos hemos vuelto expertos analizando las problemáticas de un contexto. Creo que nos hemos vuelto especialistas en identificar cómo algo anda mal, pero el momento de analizar cómo poder solucionarlos nos queda un poco más complejo en proponer y realmente ser efectivos, me parece a mí. Entonces, con respecto a la democracia, debemos fortalecer eso que en algún momento Weber mostró, y es el mérito. El mérito debe ser crucial para la carrera administrativa y para sus desempeños como tal. Esto me lleva a fortalecer ese aspecto. Igualmente tengo que disminuir y replantear ciertos procesos. Digamos, la impersonalidad de la burocracia a la que él hacía referencia en la nueva democracia debe ser replanteada. No podemos tratar a un ciudadano alejado y muy aparte de la administración pública, sino todo lo contrario. Debe ser un ciudadano activo, proactivo realmente, y que está en constante comunicación con la administración pública, participando activamente de los foros, de los mecanismos que crea esta para promover las nuevas ideas y promover el conocimiento de nuevos procedimientos y de nuevos espacios participativos. Cuando digo que debemos disminuir procesos ineficientes, es porque la burocracia, si algo bien se ha criticado, y lo cual estoy de acuerdo, es que a veces hay buenos proyectos, hay unas necesidades inmediatas, y la burocracia no es eficiente en responder a ellos. Entonces, ¿hasta qué punto un procedimiento debe ser tan extenso y tan cuadriculado? ¿Y en qué momento la administración debe estar sujeta a reaccionar de manera eficiente en las necesidades de su ciudadanía? Eso nos invita en esta reforma a replantear procedimientos. Si bien se ha logrado disminuirlos, por ejemplo, con relación a los documentos que ya no se solicitan o que ya se pueden expedir desde mecanismos
cibernéticos, debemos fortalecer ahora que todo el mundo tenga acceso a estos y que los conozca y los pueda manejar de manera amplia y que no hayan limitaciones. Y eso es un papel que, si bien le corresponde a la administración pública, también es un compromiso de la parte ciudadana de interesarse y llegar a formar parte de estos cambios, porque la razón de ser de la administración pública, de la organización pública, debe ser el ciudadano, responder a sus necesidades y responder de manera eficiente a plantearse cómo llegar al desarrollo y a ese bienestar al cual la Constitución del 91 nos compromete, el bienestar común y el desarrollo. Entonces, por último, nosotros tenemos que estar en constante formación, ¿cierto? Para atender de acuerdo a las necesidades, que en los problemas públicos son cíclicos y que siempre van a resultar con nuevos fenómenos, de tal manera que no se va a dar una solución inmediata o una solución completa a alguna problemática, pero que sí va a ayudar a contener los impactos y las circunstancias que esto pueda generar. Es importante que la administración pública desarrolle procesos de investigación más activos y que eso sea valorado. De pronto, actualmente la investigación en la administración pública ha sido un tema muy tímido, que le hace falta más incursión y que le hace falta que dentro de esos proyectos de investigación estén tenidos en cuenta el pensamiento y las circunstancias de los ciudadanos, del pueblo como tal, y que puedan ellos llegar a suministrar a estos proyectos su experiencia y su conocimiento, y como lo dije desde un comienzo, verlos como una persona que cumple un rol fundamental en la sociedad y que tiene un conocimiento que desde el administrador público debe ir a conocer y que tiene que fortalecer. Y ya para terminar, deben prevalecer en el desarrollo de la administración pública el proyecto de desarrollo colectivo común. No servir para adelantar y favorecer intereses políticos, económicos o de intereses particulares. La administración pública no se diseñó para ayudar a ciertos y desfavorecer a otros. La administración pública es una ciencia muy bonita en la que, si todos cumplimos con un papel y un rol activo frente a la sociedad o a la colectividad a la cual pertenecemos, no es necesario ayudar de manera especial solo a unos, porque finalmente las repercusiones van a ser para todos. Entonces, en ese sentido, puedo yo decir que son mis propuestas a la metodología. Sigo, y creo que esto es importante para la carrera, que es continuar con el fortalecimiento de esas capacidades de plantear soluciones y de ponerlas al servicio del otro y de ponerlas en funcionamiento. Muchas gracias.